Buenos días a todos. En primer lugar, me quiero disculpar por hablar en inglés. Desafortunadamente no sé nada de español, entonces agradezco mucho que haya traducción para esta charla. Es un honor para mí estar aquí hoy. Esta es una conferencia fantástica. Esta es mi primera vez en Colombia y hasta ahora me ha ido maravillosamente. Quería empezar contándoles una historia. El año pasado, más o menos, por esta época, yo estaba viajando por Vietnam y como ustedes saben, Vietnam es un país pobre y estábamos viajando por Vietnam. Específicamente estábamos en Hanoi y queríamos ir fuera de Hanoi, a la parte más rural, a la parte suburbana, y para ayudar a construirles una especie de Silicon Valley. Y en ese edificio que se estaba construyendo, en una sala más o menos de este tamaño, vi que esa sala estaba llena de personas que estaban haciendo programación de aplicaciones móviles. Estaban configurando aplicaciones móviles para una compañía estadounidense que no voy a mencionar, pero básicamente lo que estaban haciendo era sencillamente construir, desarrollar apps para exportación. Y esta fue uno de los enfoques fundamentales, de los focos fundamentales del gobierno de Vietnam para poder unirse a la economía global de las apps y de esta forma tratar de generar trabajos y producir ingresos para Vietnam. De lo que les voy a hablar hoy es sobre la economía colombiana de las apps y lo que hemos aprendido de nuestros múltiples viajes alrededor del mundo sobre cómo funciona esta economía en términos de generación de empleo, en términos de producción de ingresos y de crecimiento. Yo trabajo para un think tank basado en Washington, D.C. Lo que nosotros generalmente estudiamos es crecimiento, innovación y tecnología. Nosotros hacemos esto en Estados Unidos y lo hacemos en todo el mundo. Pasamos mucho tiempo viajando a Europa, a América Latina y a Asia, porque en estos días el crecimiento no se trata solamente de lo que sucede en Estados Unidos. La innovación no se trata solamente de lo que pasa en Estados Unidos, se trata de lo que pasa globalmente y es eso con lo que todos podemos contribuir. Voy a hablarle entonces un poco de esta economía en Colombia, cómo funciona y voy a dejar tiempo para preguntas al final. Espero que ustedes tengan muchas preguntas porque espero ansiosamente responderlas. Bueno, básicamente en todo el mundo nosotros vemos el ascenso de la economía de las apps generando empleos y generando crecimiento económico a partir de la producción y distribución de aplicaciones móviles. Lo que vemos es que en nuestros viajes alrededor del mundo es que un país con una fuerza de trabajo educada, con buenas conexiones de telecomunicaciones y con un buen ambiente regulatorio que lo apoye, pueden participar en la economía global de las apps. Y el tema que vamos a abordar hoy es cómo Colombia puede participar en mayor medida. Vamos a empezar entonces dándoles la imagen general, que es bastante impresionante. El primer teléfono inteligente se introdujo en 2007 y llegó como una sorpresa para todo el mundo. Yo recuerdo que lo que se escribió en 2006 y nadie lo vio venir. Nadie vio venir esa revolución de los teléfonos inteligentes. Tan solo hasta 2006 nadie lo veía venir. Y 10 años después hay 4.000 millones, no millones, sino 4.000 millones de suscripciones con teléfonos inteligentes alrededor del mundo. Ese es su mercado. Son 4.000 millones de personas que tienen un teléfono inteligente que ustedes pueden alcanzar a través de sus aplicaciones móviles.
Yo empecé a estudiar la economía de las apps en 2011, 2012 más o menos, y en ese punto yo dije, bueno, está creciendo bastante rápido, pero ¿qué tanto va a durar este crecimiento? Pues resulta que las noticias, los periódicos de noticias o las aplicaciones de noticias están creciendo 56% cada año. Y hubo 100.000 millones de descargas de apps. 111.000 millones de descargas de apps tan solo. Entonces el tamaño de ese mercado potencial estamos hablando de 1.000 millones, está creciendo 1/3 al año, no se detiene desde que salió el primer smartphone, desde que se hizo la primera app, y cada vez parece que que se va a saturar el mercado, pues el mercado sigue creciendo. Y cuando hablamos de apps móviles, estamos hablando de cualquier tipo de aplicaciones. O generalmente la gente piensa en las aplicaciones de juegos, y eso es importante, sí, pero lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa es que todas las compañías, pequeñas y grandes, han descubierto que necesitan apps para comunicarse e interactuar con sus clientes, para interactuar con sus empleados, si son del gobierno, pues para interactuar con sus ciudadanos. Y esto solamente va a aumentar porque a medida que las cosas se van conectando más con Internet, el número de aplicaciones que vamos a necesitar va a aumentar. Y aquí no estamos hablando sencillamente del hecho de poner una aplicación en el App Store y esperar que alguien la encuentre. No, resulta que las compañías, las empresas y los gobiernos están buscando a los desarrolladores de aplicaciones, quieren buscar a personas que desarrollen estas apps, no solamente en sus propios países, sino globalmente. Entonces, uno empieza a ver cómo los desarrolladores de apps se están expandiendo por el mundo. Y si, por ejemplo, vemos una compañía como King Software o vemos una compañía como Gameloft, que tiene su sede en París, y lo que vemos es que tiene oficinas en hasta 20 países en todo el mundo, incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo Vietnam. Y de hecho tiene 2 oficinas en Vietnam. Y esta es una compañía, Gameloft, tiene una oficina de 500 personas en Da Nang. Entonces lo que está sucediendo es que estamos hablando de un número enorme de personas que están desarrollando apps, que están manteniendo las apps, dando soporte a las apps. Es decir, se ha convertido en una economía verdaderamente creciente, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por ejemplo, si ustedes tienen, o cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen aplicaciones bancarias en sus teléfonos móviles. Dejen las manos arriba. Quiero ver todas las personas que tengan apps. Eso significa la mitad de la sala. Esa aplicación no solamente se escribió una vez, se tiene que mantener, se tiene que estar manteniendo regularmente para defenderla de las amenazas de seguridad. Lo que sucede es que cada aplicación que se utiliza no solamente necesita un desarrollo, sino necesita crecimiento, necesita mejoras, necesita defensas para volverla algo que sea una parte del negocio bastante viable. Los minoristas quieren apps para comunicarse con sus clientes. El gobierno también desarrolla apps para poder ayudar a sus ciudadanos, por ejemplo, con agricultura o ayudar a personas que necesitan sistemas de transporte o los conectan con los servicios. Esta es un área que es verdaderamente clave en este punto. Entonces vamos a hablar un poco sobre los trabajos, porque después de todo los trabajos o el empleo es lo que nos interesa en estos días. Entonces hemos hecho muchos trabajos sobre la economía de las apps y los trabajos que genera esta economía en Estados Unidos. Y
se produjeron el último año 400.000 trabajos en la economía de las apps en Estados Unidos. Hoy estábamos hablando de 1.7 millones. Y están creciendo no solamente en Silicon Valley, sino en todo el país. Entonces nosotros podemos ver que hay ciudades y estados donde la economía de las apps es una parte muy importante del crecimiento local. Nosotros hemos viajado mucho por Estados Unidos, hemos ido a Austin, a Boston, a Nueva York a hablar de la economía de las apps en estas partes del país. Y resulta que esta es una industria maravillosa, es una industria muy buena para que muchas áreas entren, porque no requiere demasiada inversión de capital, no requiere demasiada infraestructura, salvo por las conexiones de telecomunicaciones. Es algo que se puede hacer en oficinas pequeñas, en oficinas grandes. La economía de las apps termina siendo entonces una forma para que los estados, los países, los ciudadanos se unan al crecimiento digital. Nosotros no nos restringimos a Estados Unidos. Nosotros también observamos Europa, y Europa tiene 1.6 millones de trabajadores en la economía de las apps, esparcidos entre Reino Unido, Francia, Alemania y países pequeños como Estonia, Letonia. Estos son países muy pequeños, pero resulta que la economía de las apps es algo en el que cualquiera podría entrar y que está creciendo más o menos un 30% al año. También estamos pendientes de países más pequeños como Vietnam. Vietnam tiene 29.000 empleos generados por la economía de las apps. México, según nuestros estimados, tiene unos 225.000 trabajadores en este sector. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a entrar Colombia aquí? Entonces, como ustedes saben, en los últimos años Colombia ha hecho esfuerzos para incrementar el ritmo de la digitalización, incrementar la participación de su economía de las apps y enfocar su energía en desarrollar trabajos, en generar trabajos dentro de esta economía de las apps y crecimiento dentro de la economía de las apps. Entonces, cuando nosotros vemos estas cifras, podemos notar bastante crecimiento. Si uno ve aquí la tercera columna, lo que ve es que el número de conexiones móviles de banda ancha ha venido creciendo en gran medida. Y esto es lo que ayuda a producir un mercado nacional para las apps. Primero, tenemos que pensar en el mercado nacional y después en el mercado global, porque los dos son muy importantes. En este punto, lo que nosotros percibimos es que Colombia tiene algunos de los atributos clave que se necesitan para hacer despegar la economía de las apps. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizar la economía de las apps, y la forma en que nosotros hicimos esto fue en buscar las apps online, buscar los hosters de empleo para ver quiénes están buscando estos empleos, quiénes están ofreciendo estos empleos, personas que tienen habilidades en iOS o en Android, y esas son las personas y las tareas que necesita la economía de la app. Y hicimos entonces el mismo análisis para Colombia que habíamos hecho para otros países, y lo que buscábamos encontrar era cuántos trabajos existían y dónde estaban esos trabajos. Entonces nosotros contamos las personas que estaban desarrollando aplicaciones o ofreciendo soporte a las apps, y luego hacemos un estimado conservador de la cantidad de empleos que se podrían generar en el resto de la economía. Es decir, la economía de las apps puede generar más empleos también en otros sectores de la economía, y esos empleos también los tomamos en cuenta. Entonces, estos son los números que nosotros encontramos. Y para las personas que no, hay un trabajo o una versión en español de este trabajo que ustedes pueden ver, también está en inglés para los que quieran. Y lo que nosotros percibimos fue que Colombia tiene más o menos 83.000 empleos
en la economía de las apps, según nuestra estimación. Eso los pone entre un poco menos que México, más que Vietnam. Estos trabajos están distribuidos a lo largo y ancho del país. Más o menos 60% de ellos se encuentran en Bogotá, el resto de ellos están en otros departamentos. ¿Y qué tipo de trabajos de qué tipo de trabajo estamos hablando? Si vemos este trabajo que hicimos en la página, bueno, la aplicación dice el App Economy Examined en la versión en inglés, análisis de la economía de las apps, tal vez en la versión en español. Entonces les muestro lo que encontramos. Por ejemplo, Click Delivery, que es un servicio de entregas a domicilio que está pidiendo desarrolladores de Android e ingenieros. Esos son empleos de la economía de las apps. Tenemos una firma de marketing digital interactivo pidiendo un programador web. Tenemos ejemplos de compañías globales que vienen a Colombia y empiezan a buscar talento colombiano para crear aplicaciones. Tenemos también ejemplos de compañías colombianas no tecnológicas que han creado aplicaciones que son cruciales. Entonces lo que vemos acá es que estos 83.000 trabajos son trabajos que no existían hace unos cuantos años. Hay nuevos trabajos en esta economía porque obviamente las aplicaciones móviles no existían hace mucho tiempo. Entonces lo que estamos buscando es un mundo en el que estos trabajos crezcan globalmente a una tasa de 30% al año, según lo que hemos estimado. Lo que sucede es que en los países desarrollados como Estados Unidos y en Europa están utilizando cada vez más apps para muchas más cosas. Yo tengo muchas apps en mi teléfono para controlar varios dispositivos en mi casa, para controlar el sistema de alarmas, para controlar el sistema de entretenimiento, para controlar las cámaras. Pero lo que va a pasar es que cada vez más dispositivos y casas van a estar conectados al Internet. Los carros van a estar más conectados a Internet. Los carros van a necesitar aplicaciones y a medida que pasa el tiempo, las aplicaciones van a ser un front door para el acceso a Internet. Entonces, en este punto yo creo que la economía global de las apps y la economía de las apps en Colombia está apenas empezando. Si nosotros podemos desglosar la economía de las apps por sistemas operativos, podemos ver que tenemos más demandas en el lado de Android que en el lado de iOS. Pero generalmente hablando, los investigadores han descubierto que las aplicaciones iOS generan más ingresos que las Android, y eso es porque los usuarios de los sistemas iOS tienen mayores ingresos. Entonces, bueno, un poco como que se equilibra la cosa allí. Entonces lo que vemos aquí es que estas son plataformas abiertas en el sentido de que las personas pueden poner sus dispositivos o poner sus apps en los App Stores y hacer que se distribuyan a través de teléfonos inteligentes de las personas, bien sea para usos laborales, usos personales o como dije, usos laborales, que es lo que más está pasando. Entonces es un mercado cada vez más grande. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la economía de las apps en comparación con otras fuentes de crecimiento económico? Si uno piensa en algo, por ejemplo, la fabricación. La fabricación no es, la manufactura no es una industria en crecimiento en términos de empleo. Los empleos de manufactura están cayendo globalmente, y la razón es que cada vez las plantas de manufactura son más eficientes y requieren enormes cantidades de inversiones de capital. En cambio, en este sector se requiere inversión en personas, en habilidades, en una buena red de telecomunicación, y requiere un ambiente regulatorio que apoye el crecimiento de este sector. ¿Y de qué estoy hablando cuando menciono este ambiente? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros hemos viajado por el mundo, y una de las cosas que nosotros
pensamos es que no le debemos decir a la gente qué hacer. Es grosero decirle esto a la gente, llegar a un país y decirle a la gente qué tiene que hacer, un país que no es el nuestro, pues. Bueno, pero al mismo tiempo nosotros hemos visto muchos países y hemos venido aprendiendo cada vez más. Y cuando visitamos un país más de una vez, regresamos y hacemos los análisis otra vez. Y lo que vemos generalmente es que los países a los que les va mejor en términos de crecimiento de su economía, las AP, una vez que tienen un ambiente regulatorio que permite las innovaciones, que permite los emprendimientos, que permiten que las personas tengan acceso a los equipos y a las redes de telecomunicación que ellos necesitan, sin tener unas regulaciones muy duras en este sector. Por ejemplo, un experimento natural que sucedió en Europa. Europa ha creado o ha generado muchos empleos de la economía de la SAP en los últimos años, pero ahora están regulando el sector de datos mucho más fuertemente, y esto creemos que va a generar problemas, y seguramente vamos a regresar y vamos a hacer los análisis otra vez para ver si tenemos razón, y lo mismo va a pasar en otros países. Las regulaciones son cruciales, son fundamentales, pero el tema es cómo pueden soportar o ayudar al crecimiento de la economía de la SAP. También quiero dejar tiempo para preguntas, pero entonces déjenme terminar diciéndoles que en los 5 años que he venido trabajando en esto, nos ha sorprendido maravillosamente la enorme tasa de crecimiento de este tipo de economía, la cantidad de ingresos que han llegado a países, a estados, a las ciudades. Y nosotros creemos que esta es una forma maravillosa de establecer una conexión con la economía global, de conectarse con el mercado de la economía global. Y saben, se trata de invertir en las personas, invertir en telecomunicaciones y asegurarse de que estamos yendo en la dirección correcta. Y tengo mucha fe de que Colombia pueda o resulte ser entonces un hub de la economía de la SAP en los años venideros. Muchas gracias. Ahora me interesaría mucho escuchar sus preguntas, si tienen alguna. Esa pregunta es una muy buena pregunta. Déjame responderte, pero antes voy a ponerle un marco a esto. Lo que nosotros vemos, si está funcionando, lo que hemos visto en otros países, es que la gente va a empezar a trabajar para compañías extranjeras, va a aprender mucho de las habilidades globalmente importantes y luego va a empezar negocios por sí mismo. Esta es como la progresión normal. Eso no pasa en el mundo de la fabricación. Lo que pasa es que si uno va a trabajar para una compañía extranjera, nunca vas a tener las habilidades para empezar tu propio negocio porque eres parte de una operación muy grande. Y en el caso de la economía de las apps, las habilidades que ustedes aprenden trabajando para una compañía extranjera se van a traducir en la capacidad para que comiences tu propio negocio. Y nosotros vemos una transición natural de esto. Nosotros no podemos decir a partir de nuestros datos quién trabaja para quién, pero sí sabemos que en los datos parece que hay muchas más compañías locales
qué compañías extranjeras, pero no puedo ratificarlo con certeza porque lo que sucede es que podrían estar contratando, a lo mejor las compañías extranjeras podrían estar contratando a través de agencias de trabajo y bueno, no es obvio entonces la respuesta. Es una buena pregunta en todo caso. Lo que nosotros vemos en Europa, por ejemplo, es que si uno va allá, pues va a haber muchas compañías europeas pequeñas trabajando para compañías extranjeras, pero que no son necesariamente compañías de Estados Unidos, son también compañías europeas. Y parece funcionar en ambas direcciones. Hay compañías que están domiciliadas en Barcelona que contratan en otros lugares. Compañías que están basadas en otros lugares y que te contratan en Barcelona. Entonces funciona bidireccionalmente, no es en una sola vía como sucede con el mundo de la manufactura o fabricación. Estas son las preguntas. Bueno, primero voy a hablar en español y después voy a hacer la pregunta en inglés. So, good morning. I think this is quite a great opportunity to show us that there is a large public to go to. However, it would be nice to know what kind of audiences we can address, health, education. Well, I'm pretty happy because of your exposition because you told us that we have a huge opportunity for work in this time. But the question here is that I would like to know which is the portion that work for healthy education and other kind of fields of work to have an idea if we should focus our efforts working on which field, which field of work. hay mucha demanda en áreas como salud y hay mucha demanda también en áreas que trabajan con industrias físicas. En este punto tenemos muchas aplicaciones que se hacen para juegos y entretenimiento. Y en cierto sentido el mercado para juegos no está totalmente saturado porque todo el mundo adora jugar un buen juego. Entonces el mercado también de entretenimiento tampoco está saturado porque todo el mundo le gusta entretenerse. Pero por otro lado, también va a haber mucha demanda, por ejemplo, en la industria automotriz para los carros conectados. Va a haber mucha demanda también en la industria de cuidados para la salud, de atención médica. Entonces, por ejemplo, desarrollar tu propia app para mantenerte conectado con los proveedores de salud. Y si uno piensa en esas personas que se preocupan por su salud, que están conectados con sus smartphones, y que quieren estar saludables y que quieren que sus smartphones los ayuden, podemos ver mucho crecimiento. Entonces también tenemos mucho crecimiento potencial en el área de transporte y también en áreas que tienen que ver con gente, con personas y no tanto con juegos y entretenimiento. Entonces parte de lo que yo les apuntaría como áreas de crecimiento sería, bueno, precisamente ver lo que la gente llama el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es cómo conectar objetos físicos con Internet, y cada objeto físico que se conecta, bien sea con una persona o con un dispositivo, con un carro, todo eso necesita una aplicación para controlarlo. Y cada compañía que está construyendo una de estas cosas está buscando desarrolladores de aplicaciones, y están buscando desarrolladores de aplicaciones no necesariamente en los lugares más caros, que sería Silicon Valley. Están buscando personas que les hagan buenas apps y están dispuestos a pagar por ellas. Entonces el Internet de las Cosas es en eso en lo que yo pensaría. Realmente dos preguntas. Una tiene que ver con cómo se puede preparar la gente para eso que viene en el Internet de las Cosas, y la otra, cómo tiene que pensar un desarrollador de aplicaciones los problemas con la regulación. So, en inglés, sí. So my first question is, how do people prepare in the future for those Internet of Things apps when there's no real or how do they know what the framework is going to be, what the standard is going to be, what path to take?
And the second part, which is a little bit related, is how do they prepare for the regulation challenges? Because regulation is always far behind, and they have to think if they ask for permission or forgiveness, which is kind of a dilemma there. Yeah, those are both wonderful, wonderful Las dos son preguntas muy buenas y realmente quería decirles que yo estoy tan contento de estar respondiendo estas preguntas porque esto es un tema tan importante en cuanto a qué destrezas se necesitan para el Internet de las cosas. Piénsenlo así mejor. En este momento tienen compañías gigantescas en Estados Unidos, en Asia y en Europa, todas compitiendo para ver quién puede definir el Internet de las cosas primero. Nadie tiene el liderazgo hasta ahora. Nadie realmente sabe qué va a pasar a futuro, pero en el momento que lo averigüen, ellos van a querer desarrolladores de apps para que les genere apps, pero ayer. Así que lo mejor que uno puede hacer es mantenerse al paso, al ritmo, con las tendencias y estar consciente de lo que está pasando, porque no hay suficientes desarrolladores de apps en Europa y en Estados Unidos como para que se aproxime a la velocidad que se necesitará para hacer esto. Y eso realmente es lo más grande que está pasando ahora, que cuando el Internet de las cosas llegue, va a llegar muy rápido. Así que por eso muy bien la pregunta. De hecho, acabo de dar un discurso en el Parlamento Europeo sobre la manufactura digital. Y fue casi como que lo opuesto a la pregunta. ¿Cuáles van a ser las normas? ¿Quién va a establecer las normas o estándares? En este momento los países europeos y las compañías grandes europeas como BMW, Mercedes y Siemens quieren establecer los estándares. Las compañías estadounidenses quieren poner las normas. Los japoneses, los de Corea del Sur también. Así que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que va a haber mucha demanda. En cuanto a las regulaciones, ahí yo hablo con mucha delicadeza. La gente me ha preguntado directamente, ¿qué cree que deberíamos hacer? Yo siempre les digo, realmente no quiero decirles qué. Lo único que se sabe es que toda regulación tiene un lado opuesto. Aun si tiene un final muy bueno, puede que existan otras maneras para hacer las cosas para llegar al mismo fin y que cause menos problemas para la economía de las apps. Así que esto es algo como que los países tendrán que determinar por su propia cuenta en cuanto a cómo quieren manejar la regulación. Nosotros también tenemos las mismas peleas en Estados Unidos en cuanto a la regulación de la economía digital. Así que en Europa también pelean cómo regular la economía digital. Eso es algo que es grande aquí, que es muy importante y que forma parte de una tendencia global. Mi opinión personal es que hay que fomentar la innovación máxima posible, tener la innovación y luego sí decidir si hay algún problema. Porque muchas veces nadie puede adivinar cuál va a ser el crecimiento o de dónde provendrá. El smartphone, el iPhone, era totalmente inesperado. Nadie sabía que íbamos a tener esta demanda tan increíble para los smartphones. Y lo mismo para las aplicaciones. Nadie sabe cuáles aplicaciones van a resultar siendo la que realmente despega y transforma la economía. Hemos visto una gran cantidad de sorpresas en el lado de los juegos, donde los juegos llegaron de la nada y se volvieron muy buenos vendedores. Pokémon Go, por ejemplo. ¿Quién habría adivinado? Nadie sabía que iba a tener tanto éxito. Pero pues en cuanto a generación de crecimiento para un país como Colombia, sí hay que dejar que la innovación crezca en lo posible y después regular, después del hecho, porque pues así se pueden ver cuáles son los problemas reales. ¿Alguna otra pregunta? Yo no llevo la cuenta del tiempo, ¿no? Mientras esperamos más preguntas, les quiero comentar una cosa, que ayer tuvimos una charla del Internet de las Cosas que complementa lo que está diciendo el doctor Mendel, y esa está en el canal de YouTube de Colombia 4.0.
¿Más preguntas en español o en inglés? Bueno, entonces démosle un gran aplauso al doctor Mendel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.